buenas tardes. Soy Juan Carlos Reche, el director del Instituto Cervantes de Roma, y doy la bienvenida a todos los oyentes presentes y futuros de esta conferencia, que es la tercera del ciclo España-Italia en el siglo XX, que imparte el profesor Julián Casanova en colaboración con el Instituto Cervantes de Nápoles. Aprovecho para dar la palabra brevemente a la profesora Ana Navarro, por si quiere mandarnos un saludo, que han coordinado las dos primeras conferencias. Agradezco la presencia a todo el público. Como bien nos decía anteriormente el profesor Julián Casanova, las conferencias están siendo atendidas por muchísimas personas, lo cual es gratificante saber que cuando preparamos una actividad, nuestros equipos de gestión cultural, tanto el Instituto Cervantes de Roma como el Instituto Cervantes de Nápoles, conseguimos un tema interesante con profesionales de tantísima calidad y que además sea después redifundido y multiplicada esta voz que nos transporta a tiempos pasados y, como decíamos, tan presentes hoy, tristemente presentes, ¿no? De etapas de conflicto y de guerras inexplicables. Yo doy las gracias a Julián y a Juan Carlos y vuelvo a ceder la palabra al director del Instituto Cervantes de Roma, Juan Carlos. Gracias. Como decía la directora de Nápoles, la conferencia del día 3 de febrero, titulada El fascismo, y la del 10 de febrero y la del 17, la posguerra, pues se pueden encontrar en los canales de YouTube del Cervantes de Nápoles y también del profesor Casanova. Hoy, en el meridiano de este ciclo, cambiamos un poco de argumento y aunque la semana que viene tendremos la conferencia titulada Anarquismo en España e Italia, hoy tenemos anarquismo histórico, movimiento e ideología política. Así que de esta manera comenzamos este nuevo ciclo. Para los que no hayan estado presentes o tal vez no conozcan al profesor Casanova, diré muy brevemente que es catedrático de Historia de la Universidad de Zaragoza y profesor visitante de la Central European University de Viena. Entre sus múltiples libros yo quisiera señalar Una violencia indómita, el siglo XX europeo. Y sobre todo no dejar de recordar que la capacidad que tiene el profesor Casanova de profundidad pues se ve alineada con la de divulgación, algo tan importante hoy día para entendernos, y por eso también es una de las referencias en la prensa actual en España para tratar y analizar la mayoría de los temas que nos conciernen. Nada más, le doy la palabra al profesor Casanova y recordad que podéis ver las conferencias y utilizarlas en nuestros archivos. Un saludo. Muy bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Juan Carlos y Ana. Y de nuevo, muchísimas gracias por esta posibilidad que la era digital, ¿no? Contrastes y paradojas de la historia. Voy a hablar de anarquismo, pero la era digital me permite desde Zaragoza dirigirme a muchísima gente en Italia, en España, en otros países. Y voy a hablar de anarquismo, la segunda paradoja, pero desde hace una semana el mundo y Europa, evidentemente, está en una situación muy cercana a mi libro Una violencia indómita. Pero aún así esto es lo que había planteado, y era que de la misma forma que en las dos primeras conferencias sobre España e Italia cogí al fascismo, a la dictadura, a la democracia como un hilo conductor, cuando me comentaron de ampliar también esto en Roma con dos conferencias, pensé que el anarquismo, que era una ideología muy presente en la historia de España hasta 1939, que arraigó con muchísima fuerza en la sociedad española, pero que también había tenido un arraigo importante en Italia, y teóricos italianos fueron muy leídos como Malatesta, fueron muy leídos por campesinos, por gente que a través de esos panfletos estaban mirando cómo cambiar su sociedad. Me di cuenta que era muy interesante que pudiera hacer esta introducción en la que el primer día voy a hablar de anarquismo como ideología política, como movimiento. Les van a sonar muchas cosas porque además tienen muchas conexiones con el socialismo, muchas conexiones con lo que han sido las luchas sociales. Y en la segunda, el próximo día, el jueves a la misma hora, lo que haré será que todo aquello lo pondré en un contexto
histórico para saber qué pasó en Italia, qué pasó en España. Ya les anticipo que la gran peculiaridad de la historia de España es que justo cuando en el 14 el anarquismo se convertía en una ideología y un movimiento residual en muchos países del mundo, incluido Italia, por supuesto a partir del 22 con la subida al poder de Mussolini, y salvo en Argentina, que hasta los años 30 también tuvo alguna fuerza, justo en ese momento es cuando empezó a arraigar con fuerza en la sociedad española, en ciudades, en el mundo latifundista andaluz, pero sobre todo en la sociedad más moderna y más avanzada, más industrial de España, que era Cataluña. Y a partir de ese momento, el anarquismo no es solo una ideología residual, sino que se convierte, insisto, en un movimiento social de huelgas, de fábricas, de conflictos, de ateneos libertarios, de escuelas racionalistas, pero también en muchos casos de utilización de la violencia, de represión de esa utilización de la violencia. Todo aquello, de todo aquello hablaré la próxima semana. Para situar el anarquismo hay que comprender qué grandes cambios había habido, qué aportó el siglo XIX para que saliera esa ideología, y no salía en el 18, no salía en el 17, lo cual no quiere decir que no hay precedentes y pensadores que pueden anticipar cosas, ¿no? Y ahí hay que ir a las formas de protesta moderna. Las formas de protesta moderna que nacen en el siglo XIX, despacio, poco a poco, gradual, no en todos los países, están caracterizadas por las luchas entre patronos y empleados, entre terratenientes y campesinos, sobre salarios, condiciones de trabajo. Están caracterizadas esas formas de protesta moderna por el uso de la huelga como principal arma de combate. La huelga prácticamente no existe hasta el siglo XIX, porque tampoco existe el trabajo asalariado de una forma tan extensa, pero también por la creación de organizaciones que nos han permitido trabajar sobre toda esta protesta, que están muy relacionadas con el crecimiento de la sociedad industrial. Ahora bien, el inicio de lo que conocemos como revolución industrial, que es la que ocasionaría el contexto o causaría el contexto de estas protestas, ha variado de un lugar a otro de una forma muy clara. Por ejemplo, hacia 1848, que es la fecha que muchas veces los historiadores ponemos como el punto de arranque de esta protesta organizada, Gran Bretaña llevaba ya casi un siglo de rápido desarrollo económico. Gran Bretaña había empleado nueva tecnología, producción a escala industrial en algunos sectores, especialmente en el textil, aunque había trabajadores de fábricas todavía o de pequeños talleres, de pequeñas fábricas, de artesanos, es decir, no es toda la sociedad industrial, pero había habido ya también huelgas, destrucción de máquinas, movimientos como el ludista o todos los luditas, movimientos que buscaban ya el voto, al principio solo de los hombres. En el continente las cosas eran muy diferentes. A mediados del siglo XIX, Francia, pese al crecimiento ocurrido hasta ese momento y sobre todo también en la segunda mitad, incluso a comienzos del siglo XX, Francia poseía todavía un amplio sector artesanal, atrasado comparado con el sector fabril británico, y que se traducía en la protesta obrera. No es lo mismo tener protestas en una sociedad industrial que protestas en una sociedad artesanal. En los estados germánicos, que todavía no eran sino ni siquiera Alemania unificada, las clases trabajadoras solo comenzaron a plantear huelgas en una escala significativa en los años 50 del siglo XIX, en el momento en que la sociedad alemana experimentó un espectacular proceso de industrialización. Pero si nos vamos a Rusia, si nos vamos a España, si nos vamos a Italia, nos alejaríamos de este proceso de conexión entre industrialización y el surgimiento de la protesta obrera organizada. Es decir, que lo que la sociedad industrial produjo, que es lo que quiero situar aquí como escenario, fue un conflicto organizado a una escala sin precedentes. Es por primera vez que ocurre en la historia, entre antagonistas claramente identificados dentro del orden industrial, patronos o propietarios y trabajadores. En este contexto nació el socialismo, que tuvo desde el principio dos ramas principales, el marxismo y el anarquismo. Muchos han considerado al anarquismo como una rama menor, con ideología menos elaborada, se conoce mucho menos, por eso he querido dar esta
conferencia, ¿no? Que un anarquismo que seguiría, según bastantes tópicos, clichés, un modelo crítico de avances, de retrocesos, no como el marxismo, que parecía avanzar en una dirección, con más dificultades para arraigar que el marxismo, y con una visión milenarista del cambio social. Esta visión milenarista de que el anarquismo coincidiría con una concepción milenarista, es decir, que de alguna forma planteaba los cambios no de forma racional, sino casi como una religión, un paraíso que vendría, los cielos que se abrirían, las tierras que se abrirían. En esta visión milenarista intervino mucho el famoso estudio de Hobsbawm, Rebeldes Primitivos, que él pensaba que el anarquismo tenía ideas más abstractas que los marxistas, poco prácticas, de sociedades en vías de transición del feudalismo del antiguo régimen al capitalismo, con lo cual el anarquismo sería típico de sociedades como las ibéricas, la mediterránea, la rusa, sociedades menos organizadas, menos disciplinadas y sobre todo menos modernas que las anteriores. Bueno, esto es un estudio muy interesante, muy atractivo, esto de percibir que el anarquismo es una especie de rebeldía primitiva, pero creo que tiene poco que ver con la historia del arraigo en Italia y en España, ¿no? En realidad no hubo ningún movimiento socialista potente hasta bien entrado el siglo XX en ningún país de Europa, salvo en Alemania. Así que antes de 1900, casi en ningún país había un número considerable de diputados socialistas que habían llegado ya a los parlamentos. El sufragio universal masculino, que nadie ha votado en Europa todavía en 1900. El sufragio universal masculino ha empezado a introducirse en determinados países, pero el clientelismo, el falseamiento del voto, la oligarquía, el caciquismo, estaban impidiendo ese desarrollo. Y salvo en Alemania, insisto, donde había un SPD, un partido socialdemócrata muy fuerte, que tampoco ha podido llegar, ni llega antes de 1914 nunca al gobierno de la nación. Y la gran peculiaridad de España en todo este contexto, no de Italia, no tanto, es que el anarquismo se convirtió, como decía antes, en un movimiento de masas a partir de 1914, cuando se retiraba o estaba en retirada en el resto del mundo. Ahí sí que podemos decir que empieza la peculiaridad española. Pero hasta 1900, incluso hasta la Primera Guerra Mundial, los conflictos, las protestas, quien organiza todo esto, el arraigo de los movimientos es muy parecido en la mayor parte de los países. Luego, esta es la clave para explicar el arraigo del anarquismo hasta el final de la Guerra Civil en España. Vamos a ver qué es esto, porque ¿qué es el anarquismo? Porque, insisto, en la próxima conferencia hablaré de cómo arraigó todo esto en Italia, en España, les daré información que creo que les va a interesar muchísimo sobre esa historia, pero antes tengo que hablar del anarquismo como ideología política, ¿qué fue? Como movimiento social, ¿qué fue? El anarquismo de manera formal salió a la luz en 1872 como una escisión de la Asociación Internacional de los Trabajadores, de la AIT, que había creado en Londres Carlos Marx 8 años antes y que era dominante el marxismo en esa organización incipiente de la Asociación Internacional de Trabajadores. A la rama de la Internacional anarquista se le llamó entonces antipolítica, antiautoritaria. Estaba encabezada por Bakunin, un anarquista ruso, como Kropotkin, dos de los padres del anarquismo vienen de Rusia, y se nutría sobre todo de los llamados prudonianos. ¿Quién era Proudhon? Pierre-Joseph Proudhon, que es el padre remoto de aquellas ideas, había vivido entre 1809 y 1865, es decir, que en realidad él precede a Bakunin y a Kropotkin, por supuesto a Malatesta, o a los dirigentes fundamentales del anarquismo en España, y podríamos definirlo inicialmente como un teórico del socialismo utópico, de ese socialismo que precede al marxismo y al anarquismo, aunque en realidad esto no siempre tiene una frontera tan clara, ¿no? Él se consideraba un filósofo político, pero destacó sobre todo por su capacidad como publicista. Digamos que él se declaró anarquista y desde ese punto de vista los historiadores tenemos que aceptar
a aquellos que dicen yo soy anarquista y ver qué es lo que proponen, en vez de juzgar autenticidades y decir este fue anarquista, este no fue anarquista. Proudhon se declara anarquista, dijo aquella frase de que la propiedad es el robo, denunció a la burguesía como opresora del pueblo, pero eso también lo hacían otros socialistas, pero dijo y propuso que la sociedad debería regirse por la actuación espontánea de las fuerzas sociales sin gobierno ni coacción de ningún tipo. Y eso ya no lo decían todos los socialistas. Ahí está el punto de partida clarísimo de lo que va a empezarse a llamar anarquismo. Entre los muchos seguidores que Proudhon tuvo en Francia estaban los obreros, estaban los artesanos, que se integraron en la Primera Internacional. Pero el ideal de todos estos no era tanto en superar al capitalismo, como proponía Carlos Marx, ¿no? En crear la colectivización o estatalización de los medios de producción, sino más bien en fórmulas cercanas a la autogestión, a las cooperativas. Y no era tanto esto lo que atraía de Proudhon, sino esa idealización que él empezó a sacar en términos éticos de las virtudes morales del pueblo frente a las clases dirigentes depravadas, y la capacidad o la fe que tenía él, la fe en la capacidad liberadora del avance científico. Solo estas premisas, por supuesto, para él hacían posible que la sociedad pudiera llegar algún día, esa mezcla, esa combinación de progreso científico y de ausencia de autoridad, de opresión, que la sociedad pudiera llegar algún día a ser una sociedad libre, sin explotación ni coacción. Hay un historiador español, José Álvarez Junco, que ya hace mucho tiempo, en un libro del que hemos aprendido muchísima gente, La ideología política del anarquismo español, que salió por primera vez en siglo XXI, en 1976, que ya sostuvo, Álvarez Junco sostuvo, y yo estoy bastante de acuerdo con eso, en que solo pueden encontrarse un rasgo común a todas las tendencias que se autoproclaman anarquistas. Porque ya digo desde el principio que hay que hablar en anarquismo en plural, que no se puede entender el concepto en singular. Y según Álvarez Junco, ese rasgo común era la negación del Estado y la pretensión de que las relaciones humanas no se basarían en la coacción, sino en formas de cooperación voluntarias expresadas por medio de pactos libres. Es decir, de este rasgo común, la negación del Estado, de esta definición partía el concepto del antipoliticismo, la no participación en las luchas parlamentarias, que era de alguna forma la médula dorsal de las tácticas anarquistas, el rasgo original y distintivo por excelencia frente al resto de los grupos revolucionarios. Los republicanos acabaron yendo al Parlamento, todos los que veían del jacobinismo, de las asociaciones desde la Revolución Francesa, desde las cooperativas, desde las sociedades de socorros mutuos, apoyaron la lucha política, por supuesto el socialismo a través del marxismo o el marxismo a través de los partidos socialistas, pero la médula espinal que identificaba al anarquismo era ese antipoliticismo, no confundir, lo digo muchas veces, con el apoliticismo. Apoliticismo es que no te interesa la política, antipoliticismo es que estás frente a la política existente, frente al Estado. Con lo cual el anarquismo ha pasado a la historia como una doctrina política que ha defendido dos cosas que al principio parecen compatibles. Con muchísimo vigor ha defendido la libertad individual, que es por lo que el anarquismo fue tan atractivo a bohemios, intelectuales, por supuesto a muchísima gente que parecía que estaba fuera del sistema, y a la vez defendió el más absoluto populismo. Prescindan de este concepto de forma despectiva, como se dice ahora, populismo entendido como la unión de los estratos sociales más desposeídos para acabar con la explotación. Es decir, que en la idea de libertad del anarquismo, porque todos los ismos, socialismos, anarquismos y después también el fascismo, tienen una idea de libertad o tienen una idea negativa de libertad. Pues en la del anarquismo confluyen
El anarquismo bebió de dos corrientes doctrinales: el individualismo liberal, es decir, libertad como ausencia de trabas para la expansión personal, y el comunitarismo socialista, que sería la libertad como poder real para las cooperativas, para organizar, para colectivizar, para crear un mundo colectivo más allá de la explotación. Por supuesto, ahí existen claras diferencias, por eso decía que hay que hablar de anarquismos. Existen claras diferencias entre un anarcoindividualismo, que defendió, por ejemplo, Max Stirner, y un anarcocolectivismo representado por Bakunin, representado por Kropotkin, que en realidad parecían antitéticos. Y sin embargo, Bakunin pensó que se podían armonizar. Bakunin partía de una creencia de origen liberal, rousseauiana, de Rousseau también, en una especie de armonía natural que, más allá de los conflictos, conciliaría los intereses individuales y los sociales. Es decir, aquella gente que defendía la máxima expresión de la libertad individual con aquella gente que defendía el máximo bienestar y la libertad de la sociedad en su conjunto. Y alguien dirá, pues el marxismo tuvo menos problemas, entre otras cosas, porque el marxismo acabó defendiendo supuestamente solo la libertad de la sociedad en su conjunto y tuvo muchísimos problemas, posiblemente más que el anarquismo, para compatibilizar esa dualidad. Esa dualidad parte, insisto, siempre de dos formas diferentes de entender la libertad. Lo digo por si alguien cree que esto es una cosa de laboratorio, que no tiene que ver nada con las experiencias, con las luchas. No, parte de dos formas diferentes de entender la libertad. Y de esas dos formas diferentes derivaron también consecuencias doctrinales y tácticas diferentes. Hay un anarquismo individualista que llevó con mucha más facilidad a posiciones elitistas, a posiciones de, como decía Stirner, de elogio del yo por encima de los demás, mi libertad por encima de la libertad de los demás, mientras que el anarquismo colectivista siempre consideró principio básico la igualdad entre los hombres, la confianza en que las masas populares son las que tendrían que hacer los cambios, la transformación. En segundo lugar, el anarquismo individualista intentó construir su moral y su modelo político sobre premisas egoístas, a veces inmorales, mientras que los anarquistas societarios presentaban el trabajo como base de sus derechos. Este es un concepto básico. El trabajo como base de los derechos, frente al parásito, frente a la persona que no tiene la ética del trabajo. Este fue un discurso fundamental. En tercer lugar, los anarcoindividualistas realizaron una crítica radical contra el concepto mismo de razón. Esto posiblemente es más moderno, es más actual, ¿no? Significa que advirtieron de los peligros económicos, ecológicos, de los avances científicos, aspectos del progreso general de la razón contra el oscurantismo, por supuesto, mientras que el movimiento libertario siempre consideró los avances científicos que tenían un significado político liberador para el proletariado, para la humanidad entera. Es la diferencia, evidentemente, entre las lecturas de Nietzsche y de este anarcoindividualismo y las lecturas de este movimiento libertario. Y por último, y esto es importante porque hay gente que lo ha confundido esto como la única seña de identidad del anarquismo. El anarquismo individualista llevó en muchas ocasiones a la propaganda por el hecho, de tipo terrorista, en la fase que nos va a ocupar, la primera, en la muerte del tirano, mientras que el comunitario siempre desembocó bajo diversos nombres en el anarcosindicalismo. Entonces creo que aquí parte ya una premisa que quiero mantener. Toda esta gente que acaba arraigando, que construye ateneos libertarios, escuelas racionalistas, sindicatos, organizaciones, reducir todo eso a alguien que tira bombas y solo atenta es una forma de ignorar la diversidad de todo lo que estoy planteando. Lo cual no quiere decir que el anarquismo o en nombre del anarquismo hubiera un terrorismo considerable que se llevó por delante a reyes, jefes de gobierno, presidentes de república, empezando por un zar con el populismo ruso al principio en Rusia,
Y no quiere decir que hubiera épocas en las que la violencia aflorara a la superficie y, por supuesto, a partir del golpe de Estado de julio del 36, donde algunos han identificado toda la violencia en la zona republicana como derivada de lo que había pasado con el anarquismo. La investigación empírica, lo tratará de demostrar el próximo día, ha ido por otro lado. Con lo cual, estas dos maneras divergentes de entender la libertad se manifestaron en Italia y en España. Los vamos a ver la próxima semana, de una forma muy clara. ¿Qué se puede decir? Que la forma que predominó en España y en Italia, más en España cuando arraigó, fue la segunda. Mientras que la que predominó en aquellos países donde no arraigó y fueron grupúsculos, fue la primera. La forma que se revitaliza después de los años 60 con los movimientos underground, después del mayo del 68, con los movimientos contraculturales, tiene más que ver con la individualista que con la societaria. Pero ese sería ya el tema del próximo día. Es decir, y también lo investigó Álvarez Junco, el primero, creo que en España, de una forma muy clara. Bajo el nombre del anarquismo no se encuentra una filosofía o movimiento monolítico, movimiento único, ortodoxo, cosa que ha sido mucho más fácil de identificar con el marxismo, aunque también hay gente que puede hablar de marxismos. Hubo bastantes anarquismos, muchos diríamos. Pensemos en las diferencias que hay entre un anarquismo popular, sindicalista, como el que vamos a ver con Joan Peiró, con Pestaña, ¿no? Con todos los grandes sindicalistas de esa Barcelona de los años 20, de los años 10, de finales de los años 10, Seguí, ¿no? El Noi de Sucre, y los años 30. Pensemos en las diferencias que hay entre esta gente, que además creía que la ética del trabajo, la fe en el progreso, era una cosa importante, que traducían todo esto en solidaridad, ¿no? Y el anarquismo que proclaman los intelectuales, los artistas rebeldes, que niegan el progresismo racionalista, que siguen doctrinas muchas veces nietzscheanas relativas a la moral del superhombre, que glorifican muchas veces el individualismo, el yo por encima de la colectividad, y que según cómo acaban pensando que las élites son las que deberían dirigir a la humanidad hacia su liberación. O sea que hay vertientes que tienen también consecuencias prácticas, ¿no? Que no tenemos que juzgar como historiadores, sino identificarlas. ¿Por qué? Porque la premisa de esta conferencia, y así la he difundido hoy cuando en las redes trataba de explicarlo en un tuit, la premisa de esta conferencia es que hay límites que diferencian a los fenómenos sociohistóricos. O dicho de otra forma, los acontecimientos históricos siempre son más nebulosos que las etiquetas políticas que utilizamos para entenderlos. Esto pasa con todo. A mí me preguntan sobre el populismo y el que me lo pregunta con la etiqueta política le puedo demostrar la dificultad que hay para plasmar todo eso en un análisis en la práctica, por supuesto en la historia. Y además hay una corriente muy en boga, que yo creo que es muy simplificadora, que pone a las ideologías como en una especie de firmamento político. Hay un firmamento político, ahí ponemos a las ideologías, algunos estarían en la extrema izquierda, otros en la extrema derecha, otros en el centro, y a partir de ahí juzgo autenticidades, quién es mejor, quién es peor, quién es auténtico, quién no es auténtico. Yo digo muchas veces que los historiadores no juzgamos autenticidades, ni ponemos a los actores de la historia, mujeres, hombres, en una sala de juicio para ver si se han portado bien o no se han portado bien en la historia. Los historiadores, en principio, lo que hacemos es identificar la complejidad de los fenómenos históricos, y a veces no podemos explicarlos de complejos que son los fenómenos históricos para tratar de qué forma eso tiene una proyección social, impactan, tienen legados y se puede conectar el pasado con el presente. En realidad, ninguna de las ideas que defiende el anarquismo, tanto si es individualista, colectivista, como he dicho, ninguna de esas ideas eran de entrada incompatibles con la visión liberal del mundo. Después ya sabemos que evolucionan, pero el marxismo como socialismo y el anarquismo como socialismo son la antítesis, la otra cara del liberalismo, pero beben de las fuentes del liberalismo, que es la visión dominante de la burguesía en aquel momento. Porque ambos, liberalismo y anarquismo,
son en realidad al principio utopías frente a lo que existía, utopías que están derivadas o que derivan de una concepción armónica de la realidad natural y social nacida en las mentes ilustradas. Este es un tema capital, ¿no? De cómo había una armonía natural que estaría de alguna forma, intentando paliar las diferentes percepciones, los diferentes conflictos sociales. Así que desde ese punto de vista hay una apelación a maestros intelectuales desde Proudhon a Bakunin, que pasan por Rousseau, que pasan por los carbonarios, por la generación de jacobinos, por los igualitarios de Babeuf. Es decir, hay una especie de tendencia filosófica que conecta con todos esos análisis que venían de la Ilustración. Incluso cuando aparecen como forma revolucionaria la Comuna de París, la Semana Trágica, la Comuna de París en 1871, la Semana Trágica en 1909 en Barcelona. Es imposible definir de forma tajante si aquello era un intento democrático radical o un intento anarquista proletario. Y es muy difícil identificar todo esto. ¿Por qué? Porque una cosa es la etiqueta política, tú dices, no, la Comuna de París era la auténtica autogestión, o la Semana Trágica es el origen de la solidaridad obrera, de cómo emerge el anarquismo en Barcelona. Las etiquetas están allí, pero el acontecimiento, la diversidad como fenómeno histórico es mucho más difícil. Con lo cual todo conduce de alguna forma a algo que debemos constatar aquí. El anarquismo no es una doctrina original y única, ¿no? Tampoco lo es el marxismo desde ese punto de vista, sino una variante, es un conjunto de variantes que se forman siempre a partir de una diversidad cultural y filosófica, a partir de diversas culturas, de diversas filosofías. Por supuesto que hay una herencia racionalista ilustrada, si no se rompe con la idea de que la autoridad viene de Dios, si no se rompe con la idea de que los hombres pueden transformar la sociedad. Cuando hablo de hombres y mujeres. Pueden transformar la sociedad, que es una idea básica de la Ilustración, de las revoluciones del 18, tanto en Estados Unidos como en Francia. Pues por supuesto, si no se tiene en cuenta eso, todas estas ideas que estoy tratando de sistematizar aquí como anarquismo, que creen en la bondad, en la armonía natural, en la prédica de la igualdad, de la justicia, no sería posible. Tiene que haber antes alguien que haya hecho una valoración positiva del progreso. Tiene que haber antes alguien que haga una valoración científica del conocimiento, de los conocimientos que llevan a los grandes avances científicos. Y cuando todo eso se ve como inevitable, liberador de la humanidad, es cuando empiezan a plasmarse estas expresiones que llamamos anarquismo, porque en realidad todo lo que defiende ese anarquismo o anarquismos es que esa función liberadora del conocimiento acabará con la opresión política y acabará con los miedos que inspiran la opresión política. ¿Y saben cuál es el miedo que para los anarquistas está más arraigado para inspirar la opresión política? La creencia religiosa, la religión. Por eso hay toda una formulación en torno a la conexión entre el poder, la opresión y la religión. De tal forma que es mucho más fácil que en el anarquismo, más que en los marxistas, se vea más el mundo, en vez de en clases sociales, en opresores y oprimidos. Y por eso es mucho más fácil ver en el anarquismo diversidad de gente que no cabía tanto en ortodoxias más rígidas como el marxismo, aunque al final arraigaran muchísimo más, y las grandes revoluciones del siglo XX, ¿no? Las triunfantes, no lo que pasó en la Guerra Civil Española, que acabó con la victoria de Franco, las triunfantes tienen mucho que ver más con el marxismo. Una segunda herencia, además de esa ilustración, una segunda herencia de todo lo que estoy planteando sería la romántico-liberal, ¿no? Es decir, la idea de libertad. El individuo que es libre sin trabas, ¿no? Que no quiere decir que no haya normas para la vida social. Las pocas veces que los anarquistas llegaron a ocupar centros de poder, sobre todo con las colectivizaciones en el Aragón Oriental, las colectivizaciones industriales en Cataluña,
se dieron cuenta de lo difícil que era ejercer la libertad sin trabas, sin límites de organización de la sociedad. Este es un tema clarísimo. De repente se tuvieron que plantear cosas que no se las habían planteado nunca. Sí en sentido especulativo, de lucubración, pero no en la práctica. La tercera herencia que el anarquismo comparte con ese mundo mental de su entorno sería una especie de redención comunitaria que viene también de un cristianismo, ¿no? No es casualidad carente de significado que un sector de anarquistas, ¿no? Que un sector de anarquistas, pese a lo que he dicho de las creencias religiosas, conectaran, compartieran con lo que ellos consideraban que era la verdadera tradición del cristianismo, que venía de Cristo y no de la opresión de la Iglesia. Es decir, es un individuo que se predica como libre, que está integrado en el pueblo, que se sacrifica por la comunidad porque cree en la libertad y que ese disfrute de la libertad de alguna forma se hará para todos. Si no es para todos, no sería válido según todos estos planteamientos. Con lo cual es una herencia también del socialismo utópico, porque el socialismo utópico, antes que el socialismo científico marxista, ya creía que los bienes comunes eran la garantía suprema de esa justicia. Ninguna de estas ideas es exclusivamente anarquista, por eso estoy dando vueltas a esto, porque en realidad, si no se comprende de esta forma, no se comprenderá la cantidad de contradicciones, pero también de mundo flexible que plantearon los anarquistas con muchísimas cosas, y por eso llegó a amplios sectores, a sectores tan amplios, desde campesinos a trabajadores. El marxismo es muchísimo más del proletariado industrial que el del campesinado. El anarquismo arraiga muchísimo también en sociedades campesinas. Es decir, que no podemos clasificar los grupos sociales, los historiadores, como si fueran expresiones de nuestro esquema de interpretación. Tenemos que ir a las fuentes, tenemos que ir a los archivos y explicar qué es lo que proponían aquellos anarquistas que tenían como horizonte la abolición total y absoluta del Estado. Y cuando proponen esto llegan mucho más lejos que cualquier liberal, mucho más lejos que cualquier posición radical democrática, mucho más lejos que los marxistas, porque en realidad lo que defienden es que la autoridad siempre es un contrapeso o un obstáculo a la libertad. Entonces, desde ese punto de vista, sí que es verdad que toda esta crítica del Estado, que a lo mejor alguien considera que en términos prácticos no está para organizar sociedades complejas, fue muy atractiva para muchísima gente. Y, por supuesto, algunos de los grandes o de las grandes catástrofes en nombre del marxismo, del socialismo, que acabaron configurando el mundo en el siglo XX, estaban muy en contra de todo lo que era esa armonía y esa crítica al Estado. ¿Qué pasaría en el terreno de la organización económica? Esto es clave, que por supuesto alguien dice, no, es que los anarquistas nunca pensaron en la organización económica de la sociedad frente a lo que fue el marxismo. En realidad, ellos exigen también colectivizar los medios de producción, pero por supuesto no tienen ese respeto del liberalismo por la propiedad, pero la colectivización anarquista no significa nunca estatalización de la propiedad, ni planificación centralizada en las producciones, sino autogestión, basada de nuevo en esa armonía natural de las relaciones humanas. Alguien dirá, bueno, esto es de Proudhon, esto es de Fouquier, esto es de Owen, esto es del socialismo utópico. Vayan ustedes a las colectivizaciones durante la Guerra Civil, en Aragón, en Cataluña, en Castilla-La Mancha, en zonas de Andalucía que no quedaron bajo los militares sublevados, y verán que todo esto, cuando se puso en práctica, salieron a la luz todas las grandes contradicciones que estoy planteando. Pero vayan a la colectivización stalinista, vayan a lo que hizo Bakunin para forzar a los campesinos a industrializarse y vean a ver dónde está el camino de la libertad en otro sentido. Es decir, que estas son las grandes contradicciones de este sistema. Por supuesto, por último, y ya voy acabando, habría diferencias estratégicas y tácticas entre los anarquistas y el resto, ¿no? La izquierda liberal, la izquierda radical democrática, siempre osciló entre la llamada la insurrección popular, la dictadura jacobina y después el parlamentarismo.
El anarquismo expresamente renunció a la dictadura desde el principio, siempre pensó que era una tentación que deberían evitar, que las barricadas como ejercicio de actividad revolucionaria estaban bien, pero solo eran armas defensivas frente a la agresión del Estado. En realidad aplicaron criterios para introducir la huelga como un elemento fundamental en la organización de los trabajadores, es decir, la huelga no solo era una lucha frente a una desigualdad, a salarios bajos, a condiciones de trabajo realmente desiguales, sino que era también una forma de organizar a los trabajadores, de pensar, de educar, y son inquebrantables creyentes, y este es un tema fundamental, en la acción liberadora de la educación. De ahí que tuvieran ese énfasis en las escuelas, en los ateneos libertarios, en las escuelas racionalistas, que tanta importancia tuvieron en la Cataluña de principios del siglo XX, y por supuesto también en que cuando todo eso flaqueaba, pues salieran opiniones que dijeran no, hay que forzar este radicalismo, hay que llevarlo de alguna forma al atentado, a la violencia, ¿no? En realidad lo que nunca plantearon es la política electoral y parlamentaria. Es decir, el antielectoralismo, el antiparlamentarismo, primera conclusión, fueron, en definitiva, los rasgos definitorios del anarquismo. Insisto, que no estoy juzgando si esto está bien, si esto es una autenticidad, si es mejor tener lo otro, estoy exponiendo más allá del juicio de autenticidades que, insisto, no es ni mucho menos, o no debería ser, la tarea del historiador. Y este antiparlamentarismo, en realidad, fue la razón por la que los anarquistas rompieron con republicanos federales, como en España con gente como Pi y Margall, porque para ellos la república era una fase intermedia, el paso hacia la reforma política, el paso hacia una sociedad mejor, que no tendrían por qué pasar por ello. Por eso cuando un personaje como Fernando Garrido, un republicano que se llamaba socialista a sí mismo, que había escrito muchísimos panfletos sobre el corporativismo y que, por cierto, escribió gruesos volúmenes sobre la historia de las clases trabajadoras en España, intentó que los internacionalistas en el contexto de la Primera República Española apoyaran a la República, se encontraron con que mucha gente internacionalista les decía: la República no es la revolución, la República es una mejora en las condiciones graduales, nosotros aspiramos a otra cosa. Y ese es el punto de inflexión también de la Comuna de París, en la que, como decía antes, en la Comuna de París se ve claramente que los trabajadores que defienden las ideas internacionalistas y los republicanos no siempre están de acuerdo. La Primera Internacional acabó escindida, este es el origen de la escisión entre el marxismo y el anarquismo, acabó escindida en los años 70 con la represión de la Comuna de París, y en la escisión siempre se planteó que los marxistas defendían la cuestión electoral, la participación en política, la necesidad de formar un partido de trabajadores que acabó constituyéndose como Partido Socialista, después partidos comunistas en un país tras otro, aprovechar lo que ofrecía el sistema parlamentario, aprovechar las ventajas de la legalidad, y sin embargo los bakunistas rechazaron de manera prácticamente única esos procedimientos, que ellos creían que era un espejismo que solo retrasaría la liberación de los proletariados. Dicho de otra forma, el antipoliticismo se convirtió en la seña de identidad del anarquismo, lo cual no quiere decir que la tentación política no subsistiera, especialmente en los momentos de éxito. Por eso llamó tanto la atención, ya anticipo algo del próximo día, por eso llamó tanto la atención que en noviembre de 1936, después del golpe de Estado, después de la España dividida entre dos frentes clarísimos, dos lados clarísimos en la Guerra Civil Española, cuatro anarquistas aceptaran ser ministros con Largo Caballero. Anarquistas en el gobierno, eso era la antítesis de todo lo que estoy planteando. Y además, como era la antítesis, ya hablaremos de eso porque ese es un tema capital, y como después el anarquismo, el republicanismo, el comunismo y todos fueron de alguna forma eliminados por los vencedores,
en el exilio discutieron muchísimo sobre si la razón por la cual fracasó la revolución fue porque algunos traicionaron los principios y acabaron entrando en el gobierno. Recuerdo aquí, porque conecto ya con lo que voy a decir en la semana que viene, que las investigaciones más recientes han tratado de mostrar que el anarquismo no fue un fenómeno extraordinario, excepcional en la historia de España, si se entiende por normal y ordinario lo que sucedía en el resto de países, que esta es una visión muy eurooccidental centrada, que no tiene nada que ver con lo que hemos planteado en algunos sitios, y que esa coexistencia entre el anarquismo, formas de socialismo, hay que explicarla de otra forma a través de análisis empíricos y no a través de elucubraciones o a través de posiciones mentales sobre las ideas políticas. Ahora bien, hasta que el anarquismo se convirtió en anarcosindicalismo, con la fundación de la CNT, ahora sí que entro ya en un tema que plantearé el próximo día, España presentó tendencias en el asociacionismo obrero muy parecidas a Italia, ¿no? En los dos países, los internacionalistas ascribieron a Bakunin más que a Marx. En el declive de la Primera Internacional, después del declive de la Primera Internacional, aparecieron tendencias terroristas en los dos países. Un rey de Italia es asesinado, Cánovas del Castillo es asesinado, y ni siquiera en el momento en que se constituye la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT, fundada en 1910, fue ya un fenómeno persistente y estable. Es un fenómeno que aparece, desaparece, que está en Cataluña, en algunas ciudades importantes como Sevilla o Zaragoza, pero siempre compartió esa presencia con la UGT, con un sindicalismo que también cultivó hasta la Segunda República una tradición bastante antiestatal heredada de la Primera Internacional. Ahora bien, conclusión y cierro. Aunque inestable, menos persistente de lo que se ha supuesto, dominado, por supuesto, por una discontinuidad geográfica, cronológica en muchos países del mundo, el anarquismo siempre estuvo ahí, desapareciendo, volviendo a la luz, con explosiones de protesta, con su proyecto social de libertad, de colectivización de los medios de producción, de abolición del Estado, de organización de la sociedad futura sin coerción, objetivos a los que se llegaría, según ellos, a través del antipoliticismo, de la negación de las luchas electorales y parlamentarias, que eran, como digo, las auténticas señas de identidad. Es curioso cómo, después de la muerte de Franco, como el anarquismo no pudo regresar, también podemos hablar, yo hice un epílogo en mi libro De la calle al frente, donde trazo toda la explicación sobre el desarraigo, por qué el anarquismo no pudo volver en la transición en España, pero insisto, todos estos temas los tocaré el próximo día. Como no pudo regresar, no ha estado en el debate de la memoria, llamada memoria histórica. Parece que los reprimidos fueron comunistas, socialistas, republicanos, cuando el anarquismo, que era de masas, tuvo un montón de gente en los cementerios desde el primer momento. La ideología ha quedado siempre un poquito relegada en las explicaciones académicas, ¿no? Rara vez aparecen los contenidos de la enseñanza, a no ser que estés muy interesado en explicar los movimientos sociales desde esta diversidad cultural, política, de estas herencias filosóficas que estoy diciendo. Y es curioso cómo, sin embargo, ha persistido el tópico de identificar al anarquista con esa persona que llevaba debajo de la capa, siniestra, negra, una bomba a punto siempre de explotar contra algún tirano. Los fenómenos históricos, lo he dicho antes, son más complejos que todo eso, y las etiquetas políticas están muy bien para el bar, están muy bien para ir por casa, pero no están nada bien para estudiar con rigor los hechos históricos. Muchísimas gracias por toda vuestra atención. Muchísimas gracias, profesor Casanova. Aquí vamos leyendo un par de preguntas, si te parece. Sí, sí. Aquí tenemos una de Borja Baragué. La voy sintetizando porque es muy larga. Y te pregunta si efectivamente, aparte del anarquismo individualista y colectivista, existe también el anarquismo más bien académico, y hace referencia al libro Anarchy State and Utopia de Nozick.
escrito durante los años 80, que como tú bien sabes, más que la negación del Estado, implica la negación de algunas capacidades del Estado. Por supuesto hay... Sí, perdón, esa era la pregunta. Borja, sí, he sintetizado un poco tu pregunta, Borja. Sí. Veo también yo en el chat algunas preguntas. Ya advierto que de las cosas más empíricas, específicas, Magnó en Ucrania, que está ahora, sería muy interesante saberlo. Voy a plantear algo de todo esto el próximo día, porque me he ceñido más a todos estos temas, pero contestaré todo. Yo creo que en los últimos años, no solo en el mundo académico desde el punto de vista más o menos militante, sino hay, por ejemplo, un autor que se llama Jim Scott, que ha trabajado muchísimo sobre el campesinado, que ha trabajado muchísimo sobre lo que él llama las armas de los débiles, que ha trabajado mucho sobre la resistencia cotidiana de los campesinos, que en los últimos años ha escrito también sobre temas de anarquismo desde la Universidad de Yale, ¿no? Hay un libro que se llama 3 urras por el anarquismo, que se tradujo en Crítica. Yo hice una reseña de esto en El País. Muchas de estas cosas las he reseñado alguna vez de estos libros, los he reseñado alguna vez en las páginas de Babelia, en El País, que ya saben que el ejercicio de una reseña académica es algo más que un resumen de un libro, ¿no? Entonces yo creo que sí, que todas estas variantes es lo que estoy planteando. Ahora, en el fondo, lo que voy a tratar de mostrar el próximo día, que todas estas variantes les hemos hecho mucho caso en aquellos países donde han arraigado y se han convertido en sociedad, en un movimiento de masas. Por ejemplo, ya les anticipo, cuando los anarquistas españoles entraron en el gobierno, yo fui al archivo de Salamanca, yo empecé a investigar este tema en el año 79, ¿no? Y fui al archivo de Salamanca, mi tesis doctoral fue sobre el anarquismo y la guerra civil, y entonces me encontré con decenas y decenas y decenas, pero decenas, vamos a pasar a centenares ya, de escritos de organizaciones pequeñísimas de Suecia, de Noruega, de Holanda, anarquistas que cabían en esta sala donde yo estoy dando la conferencia, desde este despacho, donde estoy dando la conferencia, y que sin embargo criticaban al anarquismo de traidores, al anarquismo español que tenía 1 millón de afiliados, que había entrado en el gobierno, ¿no? Le criticaban desde una posición radical, pura, de que ellos no eran puros, que habían traicionado los principios. Es decir, este es el tema también fundamental. O sea, yo hoy he querido trazar la diversidad de todo esto, pero todo esto que he dicho hoy, si no hubiera llegado a arraigar, si no tuviéramos movimientos sociales tan importantes y sobre todo si no hubiera acabado arraigando en Cataluña, cuando ustedes lean a Orwell y el homenaje a Cataluña, en realidad es un libro sobre el anarquismo en el Frente de Aragón y sobre el anarquismo en la retaguardia catalana. Entonces, cuando ustedes lean todo esto, está clarísimo que soy muy partidario de introducir este tema en las escuelas, en los centros de secundaria, para ver un poco por qué las raíces culturales y filosóficas no están en un manual. Es decir, hay que buscarlas, hay que identificarlas, hay que conectarlas, hay que ver la complejidad, y por eso las certezas a veces no son tan grandes, porque todo es muy complejo, pero sobre todo hay que ver cuando todo eso se plasma en acontecimientos históricos. Entonces, en mi opinión, si tenemos doctrinas políticas que no han llegado a tener arraigos en movimientos sociales, se quedan en manuales, pero el historiador está mucho menos interesado y la gente menos interesada porque no ve tradiciones culturales de acción colectiva, como se ven en el caso de anarquistas o en el caso de socialistas o del fascismo, como dije el otro día, porque el fascismo también emplea la acción colectiva. Otra pregunta, Julián, de Pilar. Escribe: hay de cierto en el Estado aragonés anarquista era casi 100% agrario. Bueno, también es un tema de la semana que viene, pero es muy fácil de sintetizar. Todo lo que pasó durante la Guerra Civil en Aragón se debe a que los militares golpistas triunfaron en las 3 capitales de provincia, en Zaragoza, en Huesca, en Teruel, y la mitad oriental era una mitad prácticamente campesina. Había algún pueblo grande como Alcañiz, como Caspe, pueblos de 1.000 habitantes, 10.000 habitantes, que en otros países nos parecerían pueblos pequeñísimos, y sobre todo era una sociedad fundamentalmente campesina, de pequeños propietarios más que de latifundios, por supuesto. Y además el anarquismo y la colectivización derivó en cierta forma de las milicias que venían armadas desde el frente desde Cataluña y desde el País Valenciano. O sea que es un fenómeno
complejo, porque no viene como consecuencia del ideario anarquista y de que todo el mundo se había convencido en que aquello era la felicidad o la organización mejor para la sociedad, sino que paradójicamente se impone a través de la guerra y al principio de las armas. Y se ve la paradoja de que un movimiento que había sido tan antimilitarista y pacifista tiene que, de alguna forma, cambiar, hoy se diría de chip, ¿no? Cambiar de modelo y guerrear e ir a la guerra. Y este es un concepto muy interesante, que ya ha sido un reto muy interesante, que fue un reto también para muchísima gente. Por cierto, fue el gran reto para la mayor parte de los socialistas cuando estalló la Primera Guerra Mundial, que prefirieron la causa nacional de sus propios países al internacionalismo pacifista proletario que había salido de la Segunda Internacional y del marxismo. Voy a reunir dos preguntas porque imagino que siguen el mismo hilo. Una te pregunta cómo describirías el anarquismo de Makhno, hablando de Ucrania y de Rusia, y luego otra desde Roma, ¿qué piensas de las ideas de Collingwood? ¿Ya, perdón? De Collingwood. De Collingwood, ya. Sí. Vamos a ver, yo creo, la primera es fácil de decir, en un momento sería complejo de matizar muchas cosas. Makhno hay que explicarlo en el contexto de la quiebra de los Romanov, de la apertura de la revolución bolchevique, de la consolidación de la revolución bolchevique y de la guerra civil entre blancos y rojos, pero también de un planteamiento muy importante, y es que la revolución bolchevique no solo tuvo como reto a ver qué hago con las clases sociales, con los soldados, con los campesinos y con los obreros, sino que también tuvo como reto que se lo plantearon, qué pasa con las nacionalidades periféricas, que habían sido rusificadas, pero planteaban alternativas nacionalistas. O sea que en el caso de Makhno hay un grupo armado, una parte de ejército armado, que es excepcional, porque no lo tiene nadie. Durruti se podía plantear su mito en Madrid, con las milicias, yendo a luchar a Madrid, casi como un ejército ya regular, pero no tiene que ver nada con este grupo tan armado de Makhno, y solo se puede explicar en el contexto de la quiebra de la autoridad y en el contexto en el que alguien puede proporcionar armas. Los anarquistas rara vez conseguían armas para hacer esta lucha armada. Otra cosa estaba hablando del terrorismo. Y lo de Collingwood, yo creo que todo lo que he tratado de mostrar fundamentalmente es que hay una parte liberal, positivista, de pensamiento, que parece ser que es la antitética del marxismo, del socialismo, pero que el anarquismo, como una forma de socialismo, nunca lo tuvo tan claro. Dicho de otra forma, si tú naces en una sociedad como la decimonónica, quieres organizar a la sociedad, pero la fuente dominante del pensamiento ilustrado ha sido fundamentalmente liberal más que societaria, para plantear una alternativa tienes que conocer lo que dice la libertad individual. Así que hay muchísimas formas de aplicación de enfoques históricos que vienen desde el historicismo, el positivismo, que también los anarquistas que han estado interesados o estaban interesados en aquel tiempo en la historia tenían que buscar, ¿no? Las grandes construcciones de historia social de la época del siglo XIX, ¿no? Como la de Michelet, como lo que decía antes de Fernando Garrido, que hacen historias de las capas populares, de las clases trabajadoras, como Green en Inglaterra, que llamaba a la historia política dominante de tambor y de trompeta, de ejércitos, de militares, ¿no? Esas historias populares tienen que ver de las fuentes positivistas, empíricas, de las fuentes también del liberalismo. Para ir cerrando, te leo aquí una reflexión de Pietro Masiello. Dice, ¿no piensa que las colectivizaciones de Aragón, Cataluña y de los servicios y más en Barcelona fueron en realidad un éxito? Quiero decir, si tomamos en cuenta que se desarrollaron por campesinos y obreros en época de guerra y que fue la primera experimentación, si los stalinistas no las hubieran destrozadas, no sabemos dónde habrían podido llegar. Fueron capaces de crear una federación donde los campesinos de las colectividades
más fuertes y van a dar su ayuda y experiencia a las demás. Bueno, ese es el tema que yo planteé en mi tesis doctoral, fue publicada en Siglo XXI, después en Crítica. Es decir, está clarísimo que hay muchos lugares comunes sobre las colectivizaciones, pero hay también mucha gente que solo ve partes negativas. Yo creo que ni fueron un paraíso terrenal, ni fueron un caos organizativo, que tuvieron muchísimas cosas conectadas con lo que he planteado ahora. Y es verdad que acabaron reprimidas, pues porque había una conexión entre la regularización del ejército para que las milicias desaparecieran, la centralización del poder, la influencia soviética, pero hay que recordar también que aunque hubieran continuado 1 año y medio más, porque fueron reprimidas a partir de mayo del 37, con las colectivizaciones hubiera acabado el triunfo del franquismo. Es decir, que no es el estalinismo el que causa la derrota solo de las colectivizaciones, sino que la idea esa anarquista tan importante se fue a la tumba clarísimamente a partir del 1 de abril de 1939. Hubiera cambiado la historia si en el 45 alguien hubiera derribado a Franco y todos aquellos sustratos culturales y sociales hubieran salido. Pero es que cuando muere Franco en el 75, la mayor parte de estos anarquistas que han luchado en el frente de Aragón están muertos, por supuesto, casi todos ellos en el exilio, y los que vuelven comprenden muy poco de España, porque han dejado una España en cenizas, y la España del 75 tiene un poco que ver. Pero insisto que este es el tema del próximo día. Y vamos con la penúltima. Siempre hay una penúltima. Sí, de Marina, que te pregunta por qué el anarcosindicalismo arraigó a partir de la Primera Guerra Mundial en España y en otros lugares no. Me debería dejar explicar esto el próximo día, que es uno de los temas del próximo día. Y claro, voy a poner en relación los grandes enfoques que se han dado. Es verdad que la idea sobre el antipoliticismo tiene muchísimo que ver, ya lo plantearemos, porque el socialismo que había planteado la lucha parlamentaria el partido se crea en 1879 y no llegan al Parlamento hasta 1910. Es decir, que el sistema español era un sistema bastante poco reformista, bastante represor, que no permitía ni siquiera a los reformistas como Pablo Iglesias llegar al Parlamento a través del falseamiento electoral. Luego, la visión antipolítica de los anarquistas en un país donde el parlamentarismo era impensable para las clases populares, para el republicanismo, para el socialismo, es un elemento importante. Pero hay otros planteamientos. El próximo día hablaré de esto y sobre todo hablaré de por qué es a partir de 1914 o de la CNT y no antes en el siglo XIX o principios del XX. Y por último, esto sí, para cerrar, agradecerte tu paciencia y sabiduría, querido Julián. Aquí tenemos a Juan Carlos Sánchez, que está de acuerdo contigo en que hay que introducir todos estos temas en la enseñanza. Simplemente para cerrar. A ti las últimas palabras. Esa era también una de las cosas que yo quería transmitir aquí. Aquí yo sé que no solo hay académicos, no solo hay estudiantes de universidad, no solo hay profesores de universidad. Y lo que venía a decir es que en la enseñanza de la historia tienen que entrar aspectos que nunca entraron cuando la historia solo se consideraba una historia política oficial. Primero entraron los obreros, los campesinos, han entrado las mujeres, afortunadamente. Quiero decir que es que la historia hoy es una diversidad cultural compleja y el conocimiento solo se puede dar a través de la investigación. Todo lo que digo es cierto, hay que llevarlo a la enseñanza, pero también estoy apelando a un discurso en el que digo: la investigación solo puede tener esa diversidad cultural. Si no tiene esa diversidad cultural y social, si seguimos haciendo historia solo a través de los archivos oficiales, no vamos a entender absolutamente nada. Y el problema es que a veces en los centros de secundaria, sobre todo en la España del segundo bachillerato, corre tan deprisa todo porque hay que ir a la selectividad, que lo único que nos cabe es una relación de batallas, reyes y grandes acontecimientos de la historia. Lo siento, eso no es la historia y por eso nos hemos equivocado tantas veces. Gracias. Muchísimas gracias, Julián. No sé si la directora del Centro de Nápoles quiere cerrar la actividad. Decir a todas y a todos que nos veremos el próximo día 10. Seguiremos en esta línea hablando con Julián Casanova, con el profesor Julián Casanova sobre el anarquismo. La palabra a Ana Navarro, directora del Instituto Cervantes de Nápoles. Y muchas gracias a todas.
Nada, solamente felicitar a Julián, como siempre, y daros las gracias al equipo humano de Cervantes que hace posible que tengamos estos ciclos y estas actividades de tantísima calidad, tan buen contenido y que podamos ofrecerla a tantísimo público. Muchas gracias. Y gracias, Ana, y recordamos de nuevo que pondremos la conferencia a disponibilidad, que es también una de las cosas por la Sí. que os agradezco de verdad todo este esfuerzo, porque en el fondo no es solo difundir la cultura de lo español o de la historia, sino que es llegar a un público amplio, aprovechar la era digital para que los Cervantes, paradojas de la pandemia, ¿no? Dije que quería estar en Nápoles, os lo digo también a Roma, a ver si la próxima vez que me invitáis aparezco en Nápoles o en Roma. Sí, sin duda, Julián, y sí, efectivamente, todas las conferencias de Julián de este ciclo, las dos primeras que se hicieron en el centro de Nápoles y esta tercera, estarán disponibles en nuestros canales YouTube del Cervantes de Nápoles y de Cervantes de Roma y naturalmente en todas las redes sociales que gestiona nuestro Julián Casanova. Pues cerramos y nos vemos el día 10. Muchísimas gracias. Muy bien a todos. Adiós. Adiós. Adiós, gracias. Hasta luego, directora. Gracias.